Muy buenas tardes. Comenzamos. En Retailing University ahora vamos a presentarles uno de los temas más relevantes que tenemos, que se llama Internet de las Cosas y Digital Twins. Esto es de alta relevancia porque hoy toda la tecnología cada vez más necesita estar interconectada con el mundo real y para ello necesitamos colocar sensores y hacer simulaciones de todo lo que tenemos. Orquestación de valor con inteligencia artificial. Hoy revisaremos los temas de Internet de las Cosas, Digital Twins. Entre otros temas más hablaremos de 5G, Edge y Cloud, cómo tenemos esa intercomunicación con la gran infraestructura. Y haremos un análisis ahí rápido con inteligencia artificial. Bueno, aprender de la inteligencia artificial nos lleva a recordar esa frase que le he compartido a ustedes, es que hasta ahora todo lo que hace la inteligencia artificial ya lo hacíamos previamente, así que hoy solo tenemos una nueva forma de resolverlo. El tema de IoT y Digital Twins, ese es parte del proceso. Bien, comenzaremos con el IoT. Por allá de 1982 había una máquina expendedora conectada a ARPANET. ARPANET es la versión militar del Internet y esa máquina expendedora de Coca-Colas podría ser monitoreada a distancia para saber que se han vendido las Coca-Colas y ya necesita reponer su inventario. Y así como esto, vamos a ir viendo cómo se acuña el Internet de las Cosas por Kevin Ashton Acuña. En el 2000 encontramos el primer refrigerador conectado al Internet de LG. El IoT supera a los humanos en la cantidad de dispositivos conectados. Es decir, en ese momento ya hay más dispositivos que cantidad de seres humanos en la Tierra. Y en 2020 tenemos 20.000 millones o billones de dispositivos conectados. Este dato se los debo, la verdad es que lo tengo aquí en el slide, pero no me recuerdo de dónde lo saca. ¿Y qué es lo que buscamos con el IoT? Visibilidad total del mundo físico en tiempo real. Es decir, detectar si una puerta está abierta o cerrada, la temperatura, el flujo de algún tipo de líquidos, energía eléctrica, todo aquello que deba ser medido en una casa, en una fábrica, en una oficina o en cualquier lugar donde tengamos esa necesidad de monitoreo. Esto nos lleva a provocar una automatización inteligente con menos intervención y más eficiencia. Yo me recuerdo, y quizá en alguna de estas charlas les comenté que la primera escalera eléctrica que yo vi en mi vida en 1973 era la del condominio Acero en Monterrey, donde tenía un sensor que permitía apagar la escalera cuando nadie la estaba utilizando, ¿no? Entonces imagínense cómo desde esa época hemos desperdiciado tanta energía en las escaleras que se mantienen siempre encendidas sin importar si hay personas utilizándolas. O detección y prevención. Hay tiendas que sabemos que la temperatura de afuera define la temperatura interior. Sin embargo, cuando la temperatura exterior es de 10 o 15 grados,
es innecesario tener encendida la energía, el aire acondicionado dentro de una tienda, ¿no? Y decisiones basadas en datos que nos permiten ser más rápidos, más precisos y más oportunos. Vamos a pasar de tener un Volkswagen que solo medía tres o cuatro cosas sin sensores de nada, a un vehículo que tiene hoy en día sensores de presión de la temperatura del aire de cada llanta. Vamos a visualizar como un Tesla en sus 8 cámaras es capaz de observar qué hay alrededor para definir y actuar. Y la nueva generación que ya incluye la opción de que si se salpica de lodo o de tierra, como cada cámara de manera natural tiene esa capacidad de limpiarse o asearse automáticamente. Esto es como tener ahora un avión en nuestras manos o un Fórmula 1 con múltiples sensores que nos permiten analizar o cambiar la configuración de lo que estamos controlando. Entonces partimos de tener conectividad, visibilidad, inteligencia y autonomía. Esto nos trae un nuevo impacto, nuevos modelos de negocio, eficiencia operativa, experiencia del cliente, sostenibilidad y escala, ventaja competitiva duradera. Hace 2 décadas, más de 2 décadas, tuve la oportunidad de comprar una Volvo XC90. Y algo que me encanta de ese vehículo es que cuando lo llevaba a la agencia, antes de que lo interviniera un mecánico, sacaba una conexión y enchufaba el vehículo a una red que está centralmente en Estocolmo, donde está la sede de Volvo. Y así monitorean todas las piezas relevantes, así detectaron que mi camioneta en un cierto momento iba a fallar la transmisión y me ofrecieron cambiarla gratuitamente porque era un tema de garantía del vehículo. Cuando uno observa el valor de la tecnología, en ese caso el dispositivo no estaba monitoreado en tiempo real, pero guardaba en su memoria todos los elementos que permitían monitorear todos los elementos clave del vehículo. Y así podría yo saber que la bombilla trasera del auto estaba fundida o el sensor de reversa, etcétera. Entonces, el IoT es la interfase que permite conectar el mundo computacional a los eventos que ocurren en la realidad. Y entonces, un sistema de IoT tiene elementos de percepción, que son sensores, actuadores que capturan el estado del mundo físico, que se conectan a través de protocolos y redes para tener un procesamiento local. Eso es lo que se llama el Edge. Hoy en el cómputo intermedio están estas computadoras avanzadas de alta velocidad que sin estar interconectadas con una red central permiten actuar en función de esa percepción que se tiene en ese momento. En un cuarto nivel está el cloud y la plataforma donde nos vamos a conectar. Y en un quinto nivel está la aplicación. Entonces, en este círculo tenemos todos estos elementos que nos van a ayudar a colocar. Imagínense que esa red nerviosa que tiene un ser humano, logramos desarrollarla de manera digital para todos los dispositivos o elementos que podemos monitorear. Y entonces tenemos desde los protocolos clásicos de conectividad del Wi-Fi, del Bluetooth, el large alcance de las redes de aéreas amplias,
el 5G, el Ethernet industrial y los protocolos ligeros que nos ayudan a hacer esa conexión industrial. Y esto, además, demanda una infraestructura de seguridad en tiempo real que debe ser escalable y tener esa eficiencia energética. Cuando hablamos de la llegada del 5G, en realidad lo que nos permite es tener una multiplicación de la cantidad de dispositivos que podemos monitorear a distancia. Imagínense que ahora yo puedo controlar un quirófano a distancia. Yo soy el doctor especialista a cirugía de corazón abierto y estoy en Oslo y me contrató un cliente que vive en Oaxaca. Gracias al 5G con alto grado de confidencialidad, vamos a poder hacer esto. O imagínense que en una mina, en vez de que ingrese un colaborador, metemos una máquina robot que despedaza piedras y va abriendo el camino. Todo controlado con 5G. Y entonces vamos a encontrar una colección de funciones desde monitoreo de temperatura y humedad. En un supermercado, por ejemplo, cada vez que usan etiquetas electrónicas, cada etiqueta electrónica, además de desplegar los precios de un producto, tiene un sensor de temperatura que me permite identificar a qué temperatura está cada punto. Y así con estos elementos puedo mapear la temperatura total de la tienda o incluso de los refrigeradores o congeladores. Presión y caudal, ¿no? Lo que les decía, o sea, qué velocidad está un flujo de agua, aceite, gas o lo que sea y con qué caudal. Movimiento y vibración. En el caso de las turbinas que utilizan los aviones, hace también ya muchos años, los fabricantes de turbinas monitorean en tiempo real toda la operación de todas las turbinas que tienen. Y esto le ofrece un nivel de seguridad a las aerolíneas donde ellos le dicen, oye, va a haber potencial falla o necesita reemplazar esta pieza, etcétera. Imagen y visión, cómo yo voy a estar sensando movimiento, voy a estar identificando el clima o situaciones especiales que están ahí. Gases y composición. Hace muchos años a uno de mis amigos, mi socio en Brasil, Petrobras lo contrató para que en todas las estaciones de combustible del país hubiera un monitoreo exacto de cuánto combustible se deposita dentro de las estaciones de gasolina, cuánto gas se evapora y cuántas cosas suceden para monitorear cuándo hay que reordenar la cantidad de combustible y el tipo en cada estación. Bueno, en realidad eso era hecho también para monitorear que no se vendiera combustible que no fuera adquirido con ellos. Y bueno, y los actuadores que nos permiten hacer alguna serie de funciones, esos actuadores en realidad pueden también llegar a ser robots en líneas de producción. Y entonces el valor del IoT nos va a dar visibilidad, nos va a dar eficiencia operativa, mantenimiento predictivo, decisiones inteligentes y sostenibilidad. Eso significará que tenemos que ponerle una red nerviosa y digital, esa red nerviosa y digital que hablaba Bill Gates hace 2 décadas, que teníamos que colocarle a las empresas para identificar lo que está ocurriendo en tiempo real. Bien, el segundo concepto es el Digital Twin. El Digital Twin es la reproducción digital de un modelo físico para hacer simulaciones y para poder determinar su capacidad y alcance funcional. Hagan de cuenta que, por ejemplo,
Yo soy piloto de un avión y me quieren entrenar en un tipo de nave, me suben un simulador que es un digital twin del comportamiento de una nave en tiempo real. Un piloto de Fórmula 1 usualmente puede tener uno o dos simuladores, uno en su casa y en su casa de campo, donde reproduce el ejercicio del comportamiento de su vehículo en cualquier pista de Fórmula 1 y sin estar arriba de un auto está entrenando. Eso es una de las cosas que a Max Verstappen le da. Tengo unos ejemplos que ahora se los voy a platicar. Sin embargo, lo que es importante aquí es que tenemos varios niveles de fidelidad en un digital twin, de un nivel descriptivo, informativo, predictivo y prescriptivo. Así es, podemos tener un digital twin hasta para practicar golf. Podemos tener un digital twin en realidad para hacer una simulación de una cirugía. Hace un año me operaron mis dos ojos, me colocaron lentes intraoculares, le hacen a uno una incisión de 2 milímetros, introducen un líquido para extraer el exceso que queda de una catarata, lo absorben y luego por ese lugarcito de 2 milímetros con una especie de pluma introducen un lente que lo despliegan como si fuera un pergamino que lo abrimos y todo se hace con un robot. Este robot se llama Da Vinci y es una de las herramientas más avanzadas. Y este robot tiene la capacidad de controlarse con las manos y con los pies, como si fuera un piano. Con los pies hago cierto tipo de movimientos y con las manos. Y esto se traduce en un comportamiento del robot. Y entonces tenemos 6 tipos de digital twins: el componente, el activo, el sistema, el proceso, la instalación y el ecosistema. Y esto lo que nos va a ayudar es a evitar tener fallas, ganar eficiencia, mejores decisiones, sostenibilidad e innovación continua. Y entonces en este mundo de simular, optimizar, decidir, retroalimentar, predecir y monitorizar, ganamos un gran avance teniendo un digital twin. Hace muchos años, en 2003, estuve en una reunión en Punta del Este, en Uruguay, con dos de los sobrevivientes de los Andes. Y a los 4 días fui a una conferencia a Orlando y estuve con Ken Mantingley, que es el astronauta que se enfermó y que tenía pronóstico de que le iba a dar una gripa o algo, y fue reemplazado por otro astronauta. El Apolo 13 despega, tiene una explosión en el tanque de oxígeno y tienen que hacer todo un ejercicio para ver cómo van a regresar a la Tierra. Cuando le dicen a Mantigli que está ocurriendo, lo primero que pide es el simulador y empieza a hacer la simulación, pero dice, a ver, pero estoy haciendo algo equivocado. ¿Por qué tengo todo el nivel de oxígeno como si estuviera sin problema la nave espacial? No, quiero el mismo nivel de oxígeno, humedad y exactamente las mismas condiciones bajo las cuales están mis compañeros en el espacio. Y se pasó horas y horas haciendo simulaciones para descubrir cuál era el procedimiento correcto para traer a la Tierra sanos y salvos todos los tripulantes.
Sin la existencia de un Digital Twin, realmente habría muchas posibilidades de fallar. Y lo que les explicaba, en el caso de los simuladores de vuelo, hay una réplica exacta de la cabina, hay simulaciones, fallas y emergencias. Imagínense que cuando falla un motor y luego falla el otro, y eres tú el piloto que decide aterrizar en el río Hudson en Nueva York, es porque ya estás con un procedimiento que has practicado, que reconoces el límite y sabes para qué estás entrenado. Y esta repetición y este ejercicio es lo que nos permite tener decisiones correctas bajo presión, viajes más seguros cada día. Y entonces el valor del gemelo digital es simular la realidad para entenderla y prepararnos para tomar las mejores decisiones cuando no hay margen de error. Había algún lugar donde me recuerdo haber leído que para ser presidente municipal deberías de haber usado el SimCity para poder aprender todas las problemáticas y todas las situaciones. Demis Hassabis, uno de los grandes genios de la inteligencia artificial y que hoy él es el responsable máximo de Google en esto, en su primer trabajo que tuvo fue hacer simulaciones para el comportamiento de un parque de diversiones. Y así fue como empezó él a entender las simulaciones. Tendría él quizá unos 14 o 15 años después de aburrirse de ganar todos los torneos de ajedrez que se puedan imaginar. Les platico mi experiencia. Hace 50 años yo tenía un circuito eléctrico de una sola capa y que teníamos que modelar y simular su comportamiento. Y teníamos dos herramientas, el ECAP y el PCAP, el Electronic Computer Aided Prototyping, y el PCAP, Printed Circuit Analysis Program. Y con esto nosotros sometíamos la validez del diseño a cualquier frecuencia, con un impulso de corriente, con más volts o menos volts o lo que ocurriera. Y una de las cosas más aburridas que me tocó hacer fue hacer un programa en Fortran que emulara lo que hace el ICAP y reproducir la simulación que hace el ICAP. Y era una resolución de un programa de N por M variables muy sofisticado que en aquella época nos daban cuando mucho 5 minutos de tiempo de cómputo para probarlo. Y bueno, esta tecnología evolucionó para que hoy en día, antes de que se fabrique un chip, ya pasó por todos los análisis y simulaciones, tanto en síntesis como el diseño, la forma de operar, etcétera, etcétera, de esta herramienta. Esta arquitectura nos lleva a ciertos resultados con ciertas entradas y ciertas salidas. Y así un chip de 9 nanómetros sale con calidad perfecta y sin fallas. ¿Y esto por qué? Gracias a la existencia de un Digital Twin. Yo creo que hoy en día las organizaciones necesitamos un Digital Twin. En algún momento, Roberto, me recuerdo que estuviste hablando de generar un simulador del comportamiento de una organización que fuera como el segundo director general. Al final de la sesión me gustaría que nos platiques un poco de eso, pero en realidad lo que estás haciendo es crear un digital twin y eso es maravilloso. Ahora, ¿qué sucede cuando mezclo ya el IoT con el digital twin? Se genera una simbiosis.
Y esto lo que nos va a ayudar es darle vida a todo lo que estamos haciendo, tanto los datos como los bucles de retroalimentación. Lo que el gemelo hace es crear un foco inteligente, detección temprana, control automático, reducción de costos, beneficios de la simbiosis, rendimiento superior, confiabilidad, etcétera. Cuando yo ya tengo un sensor y que tiene siempre un mismo comportamiento y que con el paso del tiempo empiezo a ver que se va calentando más, que probablemente haya un punto de fricción y ese punto de fricción en algún momento pueda estallar, gracias a esta combinación podemos actuar rápidamente. Y esto nos sirve para la industria de la energía, la manufactura, la logística, la salud, las ciudades y el retail. En uno de los ejemplos que hablaba era que, oye, pues, ¿qué chiste tiene que tú tengas un lote de mangos o de aguacates, que los limpies y que los pongas a una temperatura estable en un refrigerador, en tu punto donde los preparas? Luego llega un tráiler que se supone que debe mantener la línea de temperatura y al chofer del camión se le ocurre ahorrarse la gasolina del refrigerador y ya que va a llegar al punto de entrega lo vuelve a prender y a simular que todo está bien. Y entonces aquí nos vamos a dar cuenta que es muy fácil hacer trampa y eso va a provocar que la vida útil de estos productos sea menor. Y entonces, estos sensores de alta calidad nos permiten tener una conectividad segura, datos confiables, modelos precisos y validados, talento y cultura de datos y mejora continua y escalabilidad. Entonces, esta fusión entre IoT y Digital Twin es algo muy importante y que debemos de valorar en todas las acciones donde nosotros tengamos situaciones críticas y dependiendo del valor del activo o de las consecuencias de la falla, es cuando nosotros debemos de utilizar esta serie de recursos. En la arquitectura de referencia para el Digital Twins en IoT, necesitamos entender estas 7 capas: percepción y activos físicos, tanto por seguridad como por las condiciones operativas, comunicación y protocolo, conectividad y edge. Edge es esta capacidad de cómputo intermedia para reaccionar inmediatamente, plataforma y cloud, analítica y gemelo digital, servicios de orquestación, aplicación y experiencia. Y esto nos lleva a tener componentes transversales de gestión de datos, seguridad, interoperabilidad y operaciones. En este punto de percepción de activos físicos, es probable que haya lugares donde necesitamos más de un dispositivo de medida. Por ejemplo, ¿se recuerdan estos aviones MAX que han caído por errores de pilotaje? El error viene porque tenían tan solo 2 instrumentos de medición y cuando falla uno, ¿a cuál le haces caso? Esto era una configuración del avión y había una configuración que traía los 3 sensores. Todos los aviones vendidos en Norteamérica traen los 3 sensores, pero como te querías ahorrar una lana, los aviones en otros países solo tenían 2 sensores y casualmente fueron de los 2 que han caído. A partir de eso, la FAA generó una normativa donde obliga a que en ese caso
haya tres medidores para que al menos dos puedan decidir sobre el tercero que eventualmente tenga una medida diferente. Y entonces no solo voy a medir, sino tengo que colocar mediciones extras o redundantes como de backup para asegurar que la medida la puedo verificar. Algo que tenemos que tener siempre consciente, que lo primero que falla son los sensores. En la industria automotriz, el peor segmento está en los sensores. Lo primero que falla es una computadora. Tuve un Cutlass 1989 que traía una computadora y durante pues el primer año se descompuso. Y claro, a mí se me hizo muy raro. Yo fui a la General Motors y les pregunté. Me pusieron una nueva, que según yo era nueva, pero a los meses volvió a fallar y pedí que cuando viniera a Guadalajara el gerente de refacciones a nivel México de General Motors, me dieron explicación. Y cuando estábamos ahí, lo reté a ir a revisar todos los carros, incluyendo nuevos que estaban en exhibición. Y ahí descubrí que el auto nuevo tenía partes remanufacturadas y fue mi primer gran sorpresa. Y es una historia larga, pero lo que les quiero decir, que mi Mustang que ahora tengo falló la computadora del aire acondicionado. Y entonces, esas cosas son naturales. Y esto pasa porque los sensores están expuestos al medio ambiente. En el caso de un avión a vuelo de crucero a 35,000 pies de altura, sobre el trópico de Cáncer, la temperatura puede ser de menos 30 grados. Y luego imagínate, aterrizas en Monterrey a 40 grados, la exposición de ese sensor al medio ambiente lo debe de hacer de ciertas características, pero acaba provocando que se descomponga rápidamente. El último caso que hubo fue con un avión de Airbus volando de Río de Janeiro a París. Es una historia muy larga, pero al final había un recall para cambiar los medidores de velocidad porque se congelaban a ciertas condiciones cuando había tormentas. Eso ocurrió. El jefe del vuelo se fue a dormir, dejó un joven en el cockpit. ¿Y qué ocurrió? Que vinieron ciertas condiciones y al final lo que acabó sucediendo fue que al detectar una velocidad menor, el capitán joven acelera más el avión y lo que hace es provocar que el avión se vaya hacia arriba y caiga de cola. Y entonces los medidores son muy importantes, pueden automatizar muchas cosas, pero pueden incurrirse algunos riesgos y es donde es necesario mantener redundancia. Ahora, ¿qué pasa si además le metemos Machine Learning en el gemelo digital? Bueno, primero le vamos a dar datos e inteligencia, le vamos a dar predicción, le vamos a dar decisiones óptimas y nuevos modelos de negocio, en donde vamos a poder capturar, ingestar, aprender, predecir y actuar. O sea, yo no tengo necesariamente que ir a un computador central a tomar una decisión, sino usando el Edge y el Machine Learning puedo lograr esos tipos de aprendizaje, ya sea supervisado, no supervisado, por refuerzo o semi-supervisado. Y en esto, pues vamos a descubrir que hay diferentes técnicas de Machine Learning en el gemelo digital.
para tener regresión, clasificación y las diferentes variantes que nos van a ayudar a descubrir diferentes modelos para tomar decisiones y actuar. Y en esto, pues hay varios niveles de madurez. Solo observo, solo detecto, solo predigo, solo prescribo, solo actúo. Y en estos usos clave, pues tenemos mantenimiento, optimización operativa, gestión de activos, gestión de calidad, sostenibilidad y la gestión de riesgos. Y en estos puntos, como en todo, la calidad de los datos, la seguridad y la privacidad, la explicabilidad de los modelos, el talento especializado, la ética y la confianza son fundamentales. Y entonces, los factores de éxito que tenemos aquí están asociados a los objetivos de negocio claros, datos comparables y gobernados, arquitectura escalable, modelos de validación y monitoreo, mejora continua del modelo, cultura de datos y colaboración. Cuando les platicaba mi dato de la Volvo, pues yo le decía, pero es que, pues yo la veo bien, sí, dice, pero de acuerdo a nuestra estadística de fallas, cuando empieza a aparecer este sobrecalentamiento y empieza a aparecer estos otros datos, estás a 5,000 kilómetros de que truene la caja de transmisión. Y esto mismo es producto de este ejercicio de aprendizaje al tener toma de datos en otros vehículos, en otros territorios y en otras condiciones, con lo que me puede hacer una predicción de una falla potencial. Y antes de que eso ocurra, pues la sustituimos. Bien, en el tema de conectividad y de arquitectura, el 5G, el Edge y el Cloud son como este puente de comunicación, son como esta tubería por donde van a recorrer los datos. Vamos a pasar de la red móvil al gemelo digital, las diferentes familias de 5G que hay, a un 5G privado o dentro de la empresa. Aquí, así como hoy tenemos autopistas de cuota privadas, bueno, reservadas para ciertas compañías o redes privadas o VPNs, nos vamos a tener algo similar con la 5G, especialmente en aplicaciones médicas o clínicas a distancia. Edge y Cloud, ¿cuándo y dónde? El Edge nos va a ayudar a dar una solución donde tenemos que tener una latencia baja, baja y crítica, donde tengamos datos que son sensibles, que demandan una respuesta inmediata, instantánea. Y en el cloud es cuando necesitamos una analítica mucho más avanzada y profunda. Y tenemos casos impulsados por 5G y Edge y Cloud, como el caso de los robots, el caso de vehículos automatizados y otra serie de aplicaciones más en las industrias. Y si vemos en el centro, vamos a ver en la base un motor, una cámara, un vehículo que conectan un mundo físico hacia el edge, donde tenemos reprocesamiento, filtrado de datos y otra serie de elementos que nos van a ayudar a llevarnos esa infraestructura local y esas alertas locales al cloud, donde tendremos los dashboards, conservaremos los datos y haremos toda esta analítica. Buscando beneficios, una latencia ultra baja, mayor productividad,
mayor seguridad, menor costo total, escalabilidad y desafíos de gestión en cuanto a la cobertura y a todos los elementos que implican esta plataforma. Y dentro de los casos tenemos una arquitectura por diseño, gobernada por datos, seguridad y monitoreo permanente. Como pueden ver, hay una gran asociación y esto también juega como parte de esos elementos que en algún momento le podemos llamar que es un oráculo. Este oráculo es ese instrumento que me permite autenticar que recibí mercancía de un proveedor y eso gesta un proceso de pago o gesta un proceso cuando vendí esa mercancía. Y esto será un disparador de una acción en el blockchain, ya sea con un escáner o ya sea con RFID o algún tipo de tecnología que me permita asegurar que existió esa transacción y esa operación que deriva en un acuerdo que se ejecuta por una blockchain teniendo contratos inteligentes. Aquí entramos a un terreno más complejo donde tenemos que hablar de ciberseguridad, porque importa cuáles son las prioridades, cuáles son las superficies y las formas de ataque, los vectores de ataque principales, las capas de defensa, gobernanza y cumplimiento, el ciclo de seguridad, ciberseguridad continua y el resultado de resiliencia operativa. ¿Cómo voy a tener mis mecanismos de prevención para evitar ataques o para evitar que se roben los datos o para evitar que existan situaciones que me hagan perder control de mi ecosistema o de mi sistema nervioso digital? Es algo también muy importante. Luego, ¿cómo integramos el blockchain con el IoT? Ya hemos hablado previamente del blockchain y de los tipos de blockchains. Aquí en realidad lo que quiero hacer énfasis es que el blockchain y los contratos inteligentes necesitan del IoT, el Digital Twin, para poder definir esos casos clave y cómo este flujo de eventos y de elementos que voy a censar o identificar deben ser almacenados en el blockchain y o eventualmente ejecutar algunas acciones en los contratos inteligentes. Como pueden ver, esto se vuelve fascinante. El grado de automatización al que se puede llegar es muy alto. Pero necesita diferente y más atractiva para poder rediseñar y replantear. Imagínense que todas las tiendas estén completamente automatizadas para hacer más eficiente el uso de energía, monitorear la llegada de productos, monitorear la venta, disparar en automático los reordenados de productos o disparar en automático el canje de productos por fecha de caducidad, etcétera, etcétera. Esto es fascinante. Y bueno, hay un elemento importante aquí que es cómo vamos a pasar de la manufactura inteligente Industria 4.0 a utilizar todos estos componentes que nos van a ayudar a tener un grado de madurez. El 4.0 es la autonomía, donde llegamos a cierto tipo de arquitecturas y resultados clave con factores críticos de éxito. Ahora pensemos en grande.
Se imaginan una ciudad inteligente donde tienes un gemelo urbano cuando la propia ciudad aprende de sí misma. Y entonces tenemos un gemelo del comportamiento de toda la ciudad. Definimos por qué es diferente, la escala, la complejidad, los sistemas de retroalimentación y las diferentes acciones y los diferentes tipos de dominios del gemelo urbano en movilidad, energía, agua y saneamiento, medio ambiente, edificios y urbanidad, seguridad y emergencias y ciudadanía y servicios. 5 ciudades clave que utilizan esto como Singapur, Helsinki, Dubái, Boston y Shenzhen, donde tenemos una arquitectura de gemelo urbano que nos permite trazar una serie de información que tiene un enfoque en el ciudadano, datos abiertos y compartidos, tecnología al servicio de la ciudad, sostenibilidad y resiliencia, innovación, el caso de inclusión y equidad y las decisiones éticas y transparentes. Bien, esto nos lleva en un ejemplo real, como el caso de Singapur, a tener interconectado movilidad, energía, agua, seguridad de emergencia, ciudadanía y servicios, y con ejemplos de gestión inteligente de tráfico, optimización energética, prevención de inundaciones, monitoreo de calidad del aire, y con tecnologías como el IoT urbano, el Big Data, IA y analítica predictiva, gemelo digital y ciberseguridad. ¿De qué me sirve saber que hay pronóstico de lluvia intensa de tantos mililitros si yo desde que estoy viendo la lluvia venir me paro y no hago ninguna acción correctiva como cerrar los pasos al nivel que usualmente se llenan de agua o a tomar medidas de seguridad que permitan preservar la vida de los ciudadanos? Esto nos lleva a un menor costo operativo, mayor sostenibilidad, mayor resiliencia y una mejor calidad de vida. Y del dato vamos a pasar a la decisión, donde tendremos sensores, plataforma de datos, el gemelo digital de la ciudad, predicción e insights, decisión pública y mejor calidad de vida. Como pueden ver, hay una gran área de oportunidad. Lo mismo hay en la medicina. Me iré un poco más rápido, pero la idea es cómo limitamos las enfermedades crónicas, la medicina preventiva, la oncología de precisión, la salud mental, los cuidados críticos y agudos, y cómo vamos a tener una serie de elementos que nos van a poder permitir salud y medicina de precisión. Cuando yo hoy tengo un iWatch, tengo un monitor continuo que alimenta de datos a mi iPhone y que puede permitir que mi cardiólogo pueda acceder a esta información o que en automático yo la deposite en un lugar para analizarse posteriormente cuando yo le dé acceso a mi doctor a ella, ¿no? Y entonces vamos a ver que alrededor nuestro tenemos muchos elementos de IoT para uso médico que muy probablemente no los estamos viendo como tal, como estos contadores de pasos, estos contadores de cuánto subiste o bajaste de nivel, etcétera, etcétera, son elementos que nos van a ayudar. Ahora imagínense, traslademos el tema energía y a transición energética. Cuando yo tengo paneles solares que entrego energía o me regresan, tendremos aplicaciones que nos van a ayudar a
entender a través de un gemelo digital el comportamiento. Ni se han dado cuenta, pero el medidor de energía eléctrica de su casa es un medidor que a distancia yo puedo ver el consumo o incluso puedo apagar para que deje de fluir la energía si no estás al corriente de tus cuentas. Bueno, esto es un ejercicio de IoT también. Ahora imagínenselo también en el medidor del agua, el del gas, el de uso industrial o aquel monitoreo de ambiente, de la calidad de las aguas que está regresando o del aire que está expulsando de tus chimeneas. Todo esto tiene un gran valor. Lo mismo ocurre en la cadena de suministro y la logística. Esto es tan importante porque lo que nos permite crear un gemelo digital donde se integra a toda la cadena de suministro, proveedores, inventarios, transporte, almacén, demanda, toda una red completa que va a ayudarnos a tomar decisiones. Nos da una visibilidad en tiempo real con escenarios de resiliencia, pero el principio es el mismo. Cómo conecto los eventos que ocurren en un punto y cómo estos se van trasladando a lo largo del tiempo para tomar decisiones en tiempo real cuando sea necesario. Ahora, imagínense lo de la agricultura de precisión y la agrotech. Tengo un amigo que él fue banquero, pero pues un día su rancho lo llamó de regreso y me decía, antes yo tenía que contratar a cuántos, no sé cuántos jornaleros para ir distribuyendo fertilizante en mi producción de café y otras cosas más, tabaco y otros productos. Dice, ahora contrato 2 o 3 horas de vuelo de un dron así de uso industrial, que lo primero que hace es, su cámara es detectar el grado de maduración de las plantas, las condiciones de humedad y el estado de salud, y en función de eso dispersa la cantidad de nutrientes necesarios en cada uno de los puntos de sus hectáreas que tiene. ¿Se imaginan eso? He tenido la oportunidad de ver los videos de los drones y es impresionante. Y entonces vamos a monitorear el suelo, el clima, la ventilación, temas fitosanitarios, agua de riego, maquinaria, cosecha y calidad, todo con un solo objetivo: tener productos que cumplan con las normativas y las guías ambientales que necesitan ser entregadas a cada uno de los consumidores. Ahora imagínense en infraestructura y construcción. ¿Saben cuántos miles de puentes puede haber en México o en Estados Unidos? Muchísimos. Hay millones. La pregunta es, ¿cómo monitoreo que están en buenas condiciones o que no tienen vibraciones o que no tienen elementos estructurales que están a punto de fallar? Cuando falló la línea del metro en Ciudad de México, la línea 12, yo hablé con dos personas. Una, un gran constructor de infraestructura de acero en el país. Cuando le pregunté, se rió y me dice, ¿por qué me preguntas a mí? Le digo, porque tú debes de saber. Dice, sí, yo sé lo que sucedió, porque la empresa que contrataron fuera del país me contrató a mí para hacer toda la revisión. Y en 3 minutos me describió la falla. Y me dijo, ¿y si van y revisan del otro lado del puente, van a encontrar la falla estructural del diseño? Y se rió y ya lo vemos y veo esa anécdota, ¿no?
Pero también hablé con un amigo que fue el director de una de las redes de metro más importantes y que él se reúne con los directores de los metros más importantes de Europa, de España, Francia, Suecia, Dinamarca, donde quieran, Singapur, etcétera. Y me decía, para detectar esa falla, hay unos aparatos que tenemos donde durante la noche se hacen rodar por todas estas infraestructuras y toman rayos X de todo lo que tienen. Y si es muy lento el proceso porque en una noche quizás solo avanzan 400 o 500 metros, pero cuando lo haces sistemáticamente, puedes detectar proactivamente estas fallas. Imagínense si nosotros le colocamos a las instalaciones públicas estas infraestructuras, lograríamos cosas mucho más avanzadas. Y bueno, en el mapa de madurez del IoT tenemos 5 niveles: prescriptivo y autónomo. Y estos niveles nos van a ilustrar el tipo de diagnóstico o situaciones que debemos de considerar. Esto nos revela que vamos a ir creciendo gradualmente en ese nivel de operación. Y hoy en día, pues tenemos un alto grado en conectividad, pero muy bajo en autonomía. Y entonces tenemos una gran área de oportunidad. Todas estas actividades que estoy hablando difícilmente hoy son hechas por humanos, pero son automatizables y van a ayudarme a preservar la vida de una línea de producción. Hay compañías como, por ejemplo, Tetra Pak, que sus líneas de envasado de productos no las venden, te las rentan. Y ellos te dan un grado de disponibilidad mensual gracias a que ellos tienen todas sus máquinas con sensores y elementos que les permiten tomar decisiones y mantener un alto nivel de operabilidad. Y bueno, de aquí nos pasamos al dato como activo estratégico. Tradicionalmente nosotros hemos aprendido a colectar datos manualmente o los hacemos a través de algún dispositivo indirecto. Hoy en día lo que tenemos que crear son modelos de recolección automatizada que nos deben de dar unicidad, validez, linaje, puntualidad, consistencia, completitud, exactitud. ¿Para qué? Para poder lograr tener toda esa colección y tomar decisiones en tiempo real. Es decir, pasamos del bochito que nada más me decía cuánta gasolina había, a qué temperatura y si había una energía eléctrica, a un auto totalmente interconectado. Ahora imaginemos una tienda totalmente interconectada o un centro de distribución totalmente interconectado, donde, como el caso de un hotel, donde yo veo sensores de humo, por ejemplo, en cada habitación para evitar incendios, o veo un sensor que cuando identifica que no hay nadie en la habitación, apaga el aire acondicionado o reduce su potencia. Nosotros vamos a encontrar que todos los datos, independiente de dónde nos encontremos, tienen un valor estratégico y lo debemos de tratar como activo. Y bueno, como todo, también hay casos de retorno de inversión donde tenemos que identificar los anuales totales, el flujo de caja neto y las métricas clave.
Como podrían ver, esta es una sesión que nos podríamos despachar en 20 sesiones para profundizar en cada uno de estos temas que he venido hablando. Y en esto hay un último punto que quiero hacer énfasis, que habla de un cambio en la perspectiva del talento, la cultura y la gestión del cambio. Nosotros pasaremos de ser un conductor de una combi a un jet o a un Fórmula 1 que tiene múltiples elementos que cuando los analizo me van a llevar a otros niveles de optimización y resultados. Y este es el verdadero valor al cual nosotros tenemos que preparar nuestro mindset. Y bueno, el caso del balón trionda en el Mundial, que cada 500 milisegundos envía una serie de información que nos permite saber en qué parte del campo está, a qué velocidad va, si va haciendo spin o no, si lo patean o lo cabecean quién, y en cada punto del balón. Esto también nos permitirá ir viendo que se están colectando múltiples datos que se están complementando con los que ya hoy usan para monitorear a los jugadores, en qué parte del campo estás, cuánto estás corriendo y tus signos vitales. Esto nos lleva a otros niveles de productividad y resultados. Javier Aguirre, con una expresión así media grosera, dijo, ahora sí yo ya sé quién se está haciendo y quién se está trabajando como quiero, ¿no? Además de esto, hay que tener tenemos que tener un contexto de los marcos regulatorios, estándares y lo que vamos a cumplir con ello. O sea, si bien es cierto, es muy importante hacer, necesitamos utilizar ciertos estándares para tener un máximo aprovechamiento de ellos y tener la interoperabilidad de dispositivos y también tener la misma calibración. Cuando un piloto está en plataforma y está preparando su vuelo, lo primero que hace es calibrar la altimetría de su avión. Dependiendo de la presión barométrica, la medida cambia. Y entonces, una de las grandes complejidades de tener todo vibrar para asegurarnos que miden consistentemente igual que los otros miles de sensores que tenemos. Y finalmente, pues, ¿cómo vamos a pasar de la industria 4.0 a la industria 5.0? Donde vamos a tener un planteamiento en pilares centrados en el humano, en la sostenibilidad y la resiliencia como parte de este ejercicio. Esto es algo fascinante y que pronto pues lo vamos a ver en acción. Y bien, hoy no vamos a ver prompts, vamos a pasar esta sección. Quiero dar las gracias por esta sesión y vamos a pasar a la sección de preguntas y respuestas. ¿Qué tal? Muy Bueno, a mí me interesante. fascina todo lo que es. Perdón, adelante, No, Roberto. nomás iba a comentar que era muy interesante. Adelante, Benjamín. Fíjate que cuando hablaste en el Agritech, es increíble la tecnología que se está usando y a mí me sorprende cómo en un campo abierto pueden controlar la temperatura. Dices, no puede ser. O sea, es increíble lo que se ha estado logrando con una serie de tecnología para realmente
pues ya no hay nada que no puedas controlar, ¿verdad? Y si eso lo metes a un invernadero, pues pierde la cuenta porque ya todo se hace de 15 gente, ya nomás son dos las que hacen el trabajo de control de las máquinas. O sea, realmente es sorprendente lo que se ha estado logrando en tecnología, ¿sí? Robert, ¿ibas a comentar algo? No, bueno, sí, pero voy a comentar algo sobre lo que dijo Benjamín. Hay todavía dos elementos que no podemos controlar, la esposa y los hijos. Hay que ponerles un Este, chip, Decía, ¿no? sí, sí, dice un comentaste muy. amigo, Sí, adelante. Dil- dice, está Dios Padre, mi mujer y yo. Así es. Sí, Sí, pero bueno, yo creo que aquí lo interesante es cómo nosotros en donde estemos vamos a construir ese sistema nervioso y digital que hablaba Bill Gates hace 2 décadas. Y este sistema nervioso y digital nos va a ayudar a por lo menos tener sensores de cosas. Yo me acuerdo algún día, hace muchos años, cuando colaboraba en Liverpool, uno de mis compañeros eh, recibía alertas, hablo en los 80, ¿no? Cada vez que su esposa iba comprando por una terminal, pues cada vez que compraba le llamaba, ya no compres. Y les hablo en los 80, cuando la tecnología todavía no estaba al nivel de madurez que hoy tenemos, ¿no? Hoy podemos tener por lo menos la oportunidad de saber qué está sucediendo, ya sea visualmente, movimiento, flujo, presión y muchas cosas más. Yo creo que aquí viene una gran revolución en la medicina. Cuando hoy veo yo los costos de quedarte en un hospital después de una operación, o sea, es más caro que el hotel más lujoso del planeta. ujú, Y he visto yo una evolución donde hay la opción de rentarte la infraestructura para tu casa, de tener un mini hospital dentro de tu habitación, con todos los recursos tecnológicos que pueden ser monitoreados a distancia desde una central de enfermería, por ejemplo, y cosas así, ¿no? Y sí, entonces, la ventaja de todo esto es que nos trae mucha imaginación y nos debe de ayudar a replantear, por ejemplo, en un proceso de un lugar donde se tratan pieles, ¿no? ¿Cómo monitorear la acidez y los elementos químicos para darle consistencia al proceso de preparación de una piel antes de ser utilizada para preparar una prenda, por ejemplo, o un calzado? Y así como vemos los ejemplos de la agricultura, imagínense cómo hoy en día voy a poner los elementos necesarios para monitorear lo que está consumiendo una vaca o un pollo y poder saber de qué comedero consumió alimentos, cuánta agua bebió, qué tipo de medicamentos que le ha suministrado y tantas cosas más que nos llevan a dar una trazabilidad para asegurarnos de que no estás haciendo trampa con lo que me estás prometiendo. Y esto al final lo que traerá a lo largo del tiempo muy probablemente es una mejor calidad y calidad de vida, ¿no? Pero bueno, sesión interesante. A mí me apasiona todo esto. Soy ingeniero en electrónica y disfruto mucho estos temas, ¿no? Pues muy bien. sí. ¿Alguna otra pregunta o Es- comentario? no, comentar sobre lo que mencionaste. Yo tengo dos casos. Uno no lo viví yo, considero que fue exitoso, y el que viví yo no fue exitoso, relacionado con todo esto. El exitoso, lo leí, es una empresa en Hong Kong que hace como 3 o 4 años, debe haber sido antes de que saliera la inteligencia artificial generativa. Tenían un miembro del consejo con inteligencia artificial
con voz pero sin voto, ¿sí? En la sala de juntas. Entonces él estaba escuchando, me imagino que era como un tipo Alexa, estaba escuchando, ¿verdad? Y cambiaba de color para decir, pues, pido la palabra y tengo una aportación, ¿no? Entonces decía, en las bases de datos encontré esto y esto otro y lo más recomendable es esto y yo sugiero esto y esto otro, con voz. Eh, Después de una serie de meses, hicieron un análisis a toro pasado para comparar las decisiones que tomó el consejo, cómo se vería la empresa, bueno, cómo se ve la empresa con las decisiones que tomó y cómo se vería con si hubieran tomado todas las decisiones de ese miembro del consejo virtual, ¿sí? Con Ujú. inteligencia artificial. Y se dieron cuenta que hubieran sido mejores decisiones las que habrían tomado. Eso es una empresa en Hong Kong. Casi seguro que si la googleamos por ahí llegamos a ella, ¿no? Ujú. Y todavía no tomaban la decisión de que tuviera voz y voto, ¿ok? El otro caso, inspirado en eso, yo le dije a un cliente, oye, deberíamos de encontrar la forma de compilar todo tu conocimiento. También esto que le estoy hablando es antes de ChatGPT, ¿verdad? Del 2022. Eh, Porque la verdad es que tiene una mente genial este cuate y él ya se quería retirar. Yo decía, hijo de su madre, realmente en la empresa no hay nadie que tenga esa visión y ese tipo de cosas. Y a través de un amigo que era presidente de Canieti en aquel tiempo en esta zona de León, me puso en contacto con un mexicano cuya tesis de maestría en Alemania era precisamente una solución muy similar a lo que leí en Hong Kong. Igual, así como del tamaño de un termo, ¿verdad? En el centro de la mesa de las juntas, estaba escuchando y recopilando. Lo contactamos a este cuate, un genio, así un genio, un Ciro Peraloca. La verdad es que no fue nada sencillo la interfase con él, la interfase humana, hablando de lo que decías ahorita de la importancia del humano. Muy especial, muy receloso, por más que tratábamos de darle confianza, y a él le interesaba porque pues, había creado su empresa para vender eso, ¿sí? Y en las épocas en que sí nos comunicamos bien, fue una interacción como de 3 o 4 meses. Él nos decía, todo eso se puede configurar. Si ustedes quieren que entre a los WhatsApps de la gente de su empresa, yo puedo hacer que entre. Si quieren que lea los emails, va a leer los emails. Las bases de datos a las que quieran darle acceso, le van a dar acceso. Lo que consideren que es confidencial, bueno, pues no le den acceso. Pero aparte va a aprender de las juntas y va a aprender del director, ¿verdad? Y todo lo demás. La verdad es que sonaba muy prometedor, pero desafortunadamente no llegamos a ninguna conclusión. A mí se me haría fabuloso, ¿verdad? Viendo la experiencia de Hong Kong, que había sido como 1 o 2 años antes que este intento debe haber sido 2021 más o menos. Eh, y les digo, no, pues no había el boom de inteligencia artificial que había ahora, y este mexicano que estudió en Alemania, pues realmente nos apantalló, se nos hacía un genio, ¿no? Vive en la Ciudad de México, ahorita no recuerdo cómo se llama, pero por ahí debo tener su nombre. Y finalmente no llegamos a nada, no por un tema tecnológico, sino por un tema de interfase humana, ¿sí? O sea, donde él había momentos en que se desesperaba, se enojaba, ¿verdad? Mentaba madres y hasta que mi cliente me dijo, no, Roberto, o sea, está buena tu idea, pero este cuate ya no lo aguanto, sí. Este, y ahora que ya, sí, ahora que ya salió la inteligencia artificial, la verdad es que no hemos retomado eso porque sí es algo que, pues tú lo sabes, Moy, o sea, se puede ir acumulando el conocimiento de una persona. Mi hijo ya me está habilitando una mini Mac, ahí con ciertas configuraciones y conectada al servidor que tenemos, porque nosotros como, si bien somos una microempresa de consultoría, dadas las habilidades de mi hijo y su propia empresa de TI, pues tenemos un servidor propio, ¿sí? No crean que confiamos tanto en la nube y, la hipótesis de mi hijo es que muchas soluciones van a acabar siendo locales. Y le decía yo precisamente a este mismo director del que estaba hablando,
le platicaba ayer en un grupo del consejo de esa empresa que lo que hizo Estados Unidos con Fable, de bajarle el switch, que sabemos que Fable, al menos lo que decía Anthropic, ¿verdad? Era un mitos con una o dos rayitas para abajo, pero de todos modos se apanicó el gobierno. No sé si se apanicó o fue venganza, ¿verdad? Pero el caso es que le dijo, me apagas esa fregadera para los no ciudadanos americanos. Ya Anthropic dijo, no, pues está en chino porque yo tengo gente en todo el mundo y para estar viendo quién sí, quién no, pues mejor lo apago, ¿no? Entonces, así de fácil puede Claro, suceder que nos quedemos colgados de la brocha, ¿verdad? O sea, con soluciones muy fregonas, agentes, granjas de agentes o orquestación de agentes, como se dice, ¿no? Que los líderes ahora van a liderar agentes, este, pero lo que me preocupa es la dependencia, ¿no? O sea, como que hay una serie de apagones que pueden suceder, ¿verdad? Desde hackeos, que nos quedemos sin energía eléctrica. Ahorita Monterrey ya está con los apagones, prácticamente todas las semanas tienen apagones. Y la decisión de lo que están haciendo en Monterrey es alternar las zonas para que la gente no se moleste tanto, ¿sí? Entonces, ya va a ser como el tandeo de agua, ¿no? De que te toca agua tal día y los otros días no te toca agua, así es que almacénala, ¿no? Pero en la energía eléctrica es diferente. Entonces, sí hay un potencial enorme. Estoy sorprendido con lo que nos presentaste, gratamente sorprendido. Pero bueno, existen ese tipo de consideraciones del qué pasa en la dependencia que tenemos con esas grandes compañías, ¿no? Que apenas se están acomodando, todavía no se ponen los cocolazos bien, entre ellas, ¿no? Entre ellas mismas. Es cuanto. veo muchas áreas de oportunidad y también quiero compartirles que, por ejemplo, ese ejercicio que tú hablas, hace más de 2 décadas me tocó vivir un poco la experiencia de Volkswagen en México, donde la planta tiene dos directores generales y están operando uno mancomunado con el otro, como si fuera piloto y copiloto, para que cuando tú te vayas de vacaciones no pasa nada, ¿no? O si te enfermas tampoco pasa nada. Entonces yo me pregunto cuántas organizaciones necesitan esa configuración para no Claro, tener una dependencia de uno solo. Y la otra que ahorita escuchándote, Roberto, creo que desde el día uno una persona en una organización debería documentar todo lo que está haciendo. claro, Y hoy uno de los grandes temas es que el entendimiento entre las diferentes áreas es diferente. Estoy empezando un proyecto de consultoría con una organización y en la primera reunión, estando todos juntos, donde alguien hubiera invitado a la gente de finanzas, pues resulta que dice la de finanzas, yo quiero quedarme. Y en 2 minutos descubrimos cómo la de finanzas era un stopper para un proceso de alguien más. Y en ese instante dijo, oye, voy a abrirte seguridades para que hagas esto tú sola y adiós, ¿no? Y entonces ujú, el nivel de comunicación interno de las empresas es muy pobre. Y yo en lo personal, a mí me incomodan mucho los WhatsApp y los correos electrónicos como instrumento para modelar el comportamiento de las organizaciones, porque para mí todos esos elementos son producto de sistemas mal diseñados o deficientes, ¿no? Por ejemplo, uso el caso de Uber. Si yo tengo una disputa con Uber, le digo en automático, y este viaje me lo cobraste caro, me lo cobraste al doble, y resulta que el conductor mañoso del Uber Black me trajo a la casa y regresó al aeropuerto y desconectó mi servicio hasta que regresó al aeropuerto, ¿no? Y en 1 minuto me regresaron mi dinero, ¿no? Si yo fuera un banco, me dicen, llama por un número de teléfono, el app no me la toques, y entonces yo creo que muchas de las ineficiencias viene por
por el diseño de los instrumentos que tenemos para modelar nuestra operación y hacer la interacción con los clientes. Pero bueno, creo que es un tema muy grande y les agradezco mucho por esta sesión. Nos vemos la próxima semana. La próxima semana será la sesión número 17 de 20 del programa. A partir de la 18, 19 y 20 estaremos haciendo una práctica muy intensa. Voy a intentar alterar uno de los temas porque en las últimas semanas me he dedicado mucho a hacer programación hecha por inteligencia artificial. Les tengo noticias muy importantes de todo lo que se puede hacer, pero de todas las trampas que están haciendo para acabarse nuestros tokens sin dar resultados, ¿no? Pero ya se los compartiré. Sí, Muy bien, pues dale. gracias. Estamos a media Gracias hora a del todos. fútbol. Hasta Perdón, luego. ¿ibas a Hasta decir luego. algo, Roberto? No, Hasta Gracias. luego. Nos no, vemos. todo bien. Hasta Gracias. luego. Gracias. Hasta luego. Chao, chao.